Yo me formé en España, en Valencia, estudié periodismo y comunicación audiovisual y ya durante la carrera pues empecé obviamente a hacer mis primeras prácticas, mi primer contacto con el mundo profesional. Estuvo centrado sobre todo en medios de comunicación. Estuve trabajando tanto en la televisión pública aquí en Valencia, de donde yo soy, que por aquel entonces era Canal No, ahora es Apunt, en producción de informativos, lo cual la verdad como primera experiencia profesional es bastante interesante porque el mundo de los informativos y en concreto la parte de producción requiere mucha agilidad, mucha rapidez y la verdad que aprendí un montón de herramientas que me han servido mucho a lo largo de mi carrera. Luego estuve haciendo también varias prácticas ya en medios de comunicación escrito, revistas, periódicos digitales y tal. Y después durante una temporada me mudé a Londres a realizar el máster allí en periodismo internacional. Estuve haciendo también una pequeña internship en la BBC, también en televisión, que inicialmente era mi vocación, el periodismo televisivo, pero luego pues la vida te lleva por otros derroteros y terminé en el Senado haciendo comunicación institucional para el Senado de España durante un año. Tanto el Senado como el Congreso tienen unos programas de becas muy interesantes para nuevos graduados, que yo recomiendo a la gente que está estudiando periodismo o comunicación audiovisual que les eche un ojo porque es una muy buena manera de empezar y pasas un año conociendo una institución pública desde dentro y realmente me dio una visión muy profunda de cómo funciona el sistema parlamentario español, que todo el mundo pensamos que lo sabemos, pero luego no lo conocemos de verdad. Y la comunicación institucional pues nunca fue algo que yo me planteé para mi carrera, pero me gustó bastante. Y después ya pasé a lo que es el mundo agencia, estuve trabajando en diversas agencias de comunicación, fui centrándome de manera natural en mi interés particular, que es el mundo de la tecnología. Y es curioso porque parece que la vida te va llevando, pero luego te das cuenta que no, que tú has ido tomando esas decisiones. Realmente a mí la tecnología es algo que me apasiona, sin ser yo una persona técnica porque soy completamente de letras, pero fui especializando en el mundo de la tecnología y luego más en concreto en el mundo fintech. Fintech barra banca, y cuando terminé en el mundo agencia ya salté a Revolut, donde en principio me uní como responsable de comunicación en España. Como a los 6 meses de estar allí pasé a ser responsable también de España y Portugal, y desde hace 2 años lidero la comunicación en todo el sur de Europa para Revolut, que como sabéis, pues es una de las compañías tecnológicas más grandes, no solo de Europa, sino del mundo. Y la verdad es que es una forma muy diferente de hacer comunicación a lo que yo había hecho hasta ahora. Entonces, creo que ha sido una carrera muy variada, ha tenido un poquito de todo, pero yo soy una persona a la que le gusta mucho aprender de distintos ámbitos, soy muy curiosa, no me gusta quedarme mucho tiempo en el mismo sitio porque siento que si no me estanco. Y la verdad es que yo puedo decir que a día de hoy, de todos los sitios donde he trabajado, sigo aplicando aprendizajes en mi día a día, 100%. Mi papel principal se resumiría en construir la imagen y la reputación de la compañía en los mercados de los que soy responsable, que en concreto es el sur de Europa, y esto engloba España, Portugal, Italia, Grecia, Malta, Chipre, creo que me estoy dejando algunos, Croacia también, que a mí me gusta llamar los países con sol, los países de vacaciones. No es sencillo el papel que he tenido en estos, van a ser 4 años que llevo en la compañía, porque yo me uní en un momento en el que Revolut estaba en pleno proceso de transformación de tarjeta de viajes o tarjeta para viajar, que realmente es como empezó la proposición de valor de la compañía, a posicionarse como un banco. Entonces, es muy diferente la forma de trabajar la comunicación y el posicionamiento de una aplicación tecnológica o una tarjeta monedero para viajar a un banco. ¿Vale? Entonces, ahí sí que he visto en todos mis mercados que ha habido una transformación muy rápida en la forma en la que las personas se relacionan con el dinero y con la banca en general. Y el papel que está tomando Revolut a nivel europeo como transformador del sistema bancario creo que cada día se hace más patente. Entonces, si bien cuando yo me uní a lo mejor la conversación y la comunicación se centraba mucho más en producto y en funcionalidades, hoy en día
abrimos mucho más el foco para centrarnos más en narrativas acerca pues, de cómo una compañía tecnológica realmente puede acabar convirtiéndose en el banco principal de millones de personas, ¿no? Y como te decía, esto es un cambio brutal de narrativa. Esto implica que tenemos que trabajar mucho más la parte de confianza. Cuando trabajas con dinero, cuando trabajas con algo que a la gente le cuesta mucho ganar, ganarse la confianza de un consumidor o de un lector de la noticia, pues no es tan fácil como cuando hablas de una aplicación o de una funcionalidad, ¿no? También hemos trabajado mucho la parte de dejar de ser vistos como un challenger o como una empresa con potencial a ser vistos como realmente una compañía que tiene una presencia transversal, no solo a nivel financiero, sino ya incluso a nivel cultural, ¿vale? Entonces, esto también exige pues, elevar más la narrativa, ser mucho más estratégicos en cuanto al posicionamiento pues, de la compañía, de sus portavoces también. Hacemos mucho trabajo en cuanto a posicionamiento de portavoces y luego también, como toda compañía tecnológica y banca, la parte de gestión de crisis y gestión reputacional pues también es bastante importante. Pues es una pregunta muy interesante porque es un debate que tenemos abierto tanto en el departamento de comunicación de Revolut como me consta en otros departamentos de comunicación de otras empresas, porque yo hablo muy a menudo con otros colegas que están en mi mismo puesto en otras compañías y creo que estamos todos de acuerdo en que de una manera u otra pues la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que va a transformar profundamente cómo trabajamos. Ahora mismo, por ejemplo, a nivel práctico, yo la utilizo en el día a día, nosotros la tenemos implementada en el departamento, sobre todo para ayudarnos mucho pues, con tareas más repetitivas o más operacionales y nos ayuda a ganar tiempo y también nos ayuda a toda la parte que no se ve de la comunicación, que creo que esto es el lado oculto de la comunicación, es todo el tiempo que tienes que invertir en investigar, leerte informes, documentarte sobre temas. La IA ayuda muchísimo a agilizar eso y a, como se dice en inglés, streamline processes, ¿no? Hacer procesos que antes eran muy complejos, hacerlos mucho más sencillos. Lo que pasa es que creo que no debemos caer en el error de utilizar la IA como un fin en sí mismo, ¿no? De que la IA sea la que haga todo mi trabajo y yo ya no tengo ningún input y lo que me dice ChatGPT o Gemini o Claude, la que uses, es lo que pongo en mi documento. Absolutamente no. Yo los uso como herramientas muchas veces también de brainstorming, lo que te decía también como herramientas de documentación, pero para mí es muy importante el poder seguir viendo la capa humana en todos los trabajos, artículos, presentaciones que yo trabajo con IA o que mi equipo trabaja con IA. Después siempre hay una capa humana y, por ejemplo, yo estoy viendo ahora cuando entrevisto a perfiles juniors para incorporarlos en el equipo que utilizan la inteligencia artificial, lo cual me parece correcto porque es una herramienta que ha llegado para quedarse, como te decía al principio, pero muchas veces la utilizan y ya está, la utilizan como un fin en sí mismo, lo que te decía. Y yo lo que quiero ver es cómo la utilizan como herramienta para mejorar su trabajo, no para hacer su trabajo. Creo que esa es la diferencia, la IA para mejorar o la IA para hacer. Creo que la IA va a traer una comunicación mucho más rápida en un entorno que está muy saturado. Si sabemos utilizarla bien, creo que nos puede ayudar a diferenciarnos, pero en el otro lado de la balanza, si no sabes usarla bien o si la usas como yo creo que ahora mismo la está usando el 90% de la gente, creo que es bastante evidente cuando vemos una nota de prensa escrita con IA o cuando vemos posts de LinkedIn que todos suenan iguales, que todos tienen la misma estructura. Creo que eso tampoco beneficia a nadie y que el beneficio que te puede traer de me he ahorrado 30 minutos de escribir un buen post de LinkedIn, te lo quita por el otro lado porque realmente no suena humano, no es un texto que suene con alma. Entonces, el valor que aportamos los profesionales de la comunicación realmente es el saber qué tecla tocar con tu mensaje para que este llegue realmente a la audiencia. Entonces, no es lo mismo que un texto esté bien escrito formalmente a que el texto realmente llegue. Y yo creo que esa parte, la inteligencia artificial, al menos todavía no puede hacerla. Puede hacerte un texto que formalmente y gramaticalmente esté bien escrito y suene bien, pero no puede darle alma a ese texto. Entonces, esa es la parte de la capa humana que creo que tenemos que seguir poniendo en nuestro trabajo.
Pues mira, yo sí, llevo casi 3 años aquí y la verdad es que me he sentido muy bien acogida. Creo que Portugal respeta mucho a España y creo, sin embargo, que en España tendemos a mirar poco hacia Portugal y me parece un error, la verdad. Portugal es un país que tiene un tejido tecnológico que a mí me sorprendió cuando llegué aquí, porque la verdad es que lo desconocía, como yo creo que la mayoría de españoles realmente no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país vecino. Y me parece una pena y un error, ¿sabes? Casi todo el mundo en Portugal habla español y casi nadie en España habla portugués. Yo ahora mismo estoy terminando de aprender. No es difícil, lo que pasa es que nunca nos lo planteamos. Cuando en el colegio nos planteamos qué idiomas estudiar, pues el inglés, obviamente, el francés, tocamos algunos, el alemán, tocan otros, pero nunca nadie te ofrece el portugués y a mí es algo que ahora con un poco de criterio, cuando lo pienso, digo, ¿por qué? Es nuestro país vecino, ¿por qué creo que seguimos teniendo la mentalidad de hacerles de menos cuando realmente el profesional portugués creo que está muy bien preparado y que cuando vienen profesionales españoles a vivir aquí estamos muy bien valorados. Sí que es verdad que nos parecemos mucho, porque al final yo siempre digo que somos como primos, se nota que somos de la familia, se nota que somos que culturalmente compartimos muchas raíces, aunque hay cosas que siguen siendo diferentes. Creo que en Portugal se siguen tomando todo a nivel trabajo con un poquito más de calma que en España. No creo que eso necesariamente sea algo negativo, creo que tienen mucho más la parte de reflexión y de ir más despacio que a lo mejor a nosotros, y sobre todo cuando has estado trabajando en ciudades como Madrid o Barcelona, que va todo acelerado, nos vendría bien aprender el dar un pequeño paso atrás. Entonces, para mí, al margen de lo que nos une culturalmente, creo que deberíamos ser mucho más abiertos y aprender de muchas de las cosas que están haciendo. También he visto, por ejemplo, que a nivel digitalización de las administraciones hay cosas que están muchísimo más avanzadas que en España. Y siempre yo había tenido la percepción de que pues igual en Portugal irían un pasito por detrás nuestro. Y es algo que a día de hoy digo, ostras, suena un poco, me avergüenza un poco reconocer esto, pero es así, no te voy a mentir. Y para nada, absolutamente para nada. Creo que lo que sí que deberían hacer es explicar mejor al mundo lo que están haciendo, porque en Portugal se hacen cosas muy interesantes y creo que no se conoce. La sensación a veces de que como están ahí en un rinconcillo de Europa, nadie les echa mucha cuenta, no hacen mucho ruido y creo que es injusto, la verdad. Y al margen de eso, creo que vivir fuera siempre ayuda mucho a ampliar la perspectiva, a salir de tu visión. Pues eso, cuando yo llevaba 13 años viviendo en Madrid antes de mudarme a Lisboa y ha sido como, wow, empezar de cero en muchos aspectos. Me mudé a seguir haciendo el mismo trabajo que estaba haciendo en Madrid, a hacerlo en Barcelona, pero creo que fue como un shock que me reseteó muchas cosas porque ves nuevas formas de trabajar, nuevos puntos de vista. Entonces, yo siempre animo a todo el mundo que si tienen la oportunidad de tener una experiencia, al menos una, aunque sea pequeña, trabajando fuera de España, creo que es importante hacerlo. Pues mira, como estábamos comentando antes, yo les diría que aprovechen esa experiencia porque el salir fuera lo que te ayuda es a ampliar tu punto de vista, a ganar perspectiva y a cuestionar muchas de las inercias que tienes en tu día a día y que casi no te das cuenta, pues porque como todo el mundo de alrededor lo hace igual, no las cuestionas. Yo antes de venirme a vivir aquí a Portugal, a Lisboa, llevaba 13 años viviendo en Madrid y cuando me vine aquí me vine a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo en Madrid y sin embargo para mí fue un shock porque vi formas de trabajar diferentes, vi formas de vivir diferentes, de actuar diferentes y creo que me ha ayudado a cuestionar cosas y a mejorar muchas otras. Entonces, por una parte eso, que lo aprovechen porque es una oportunidad única para ganar perspectiva y para ganar nuevos puntos de vista. Por otra, creo que los directivos españoles en el mundo están muy bien valorados. A mí me sorprendió bastante cuando me uní a Revolut hace 4 años, va a ser ahora, que cuando entré en la compañía vi que había muchos españoles en puestos directivos muy relevantes, liderando departamentos importantes o incluso reportando directamente al CEO y fundador de la compañía, y que eran perfiles que realmente muy respetados internamente. Creo que a veces en España tenemos un poco el complejo de, pues a lo mejor no sabemos hablar inglés tan bien como el resto de los europeos o no tenemos universidades top y creo que tenemos que quitarnos esos complejos. En España tenemos una formación universitaria que prepara muy buenos profesionales
Y creo que los que estamos fuera tenemos un poco también el deber de visibilizar esto y de abrir camino para siguientes generaciones que puedan decir, oye, pues yo soy una persona, por ejemplo, que ha estudiado en una universidad pública en España y que hoy en día estoy trabajando en una multinacional tecnológica. Cualquiera puede hacerlo también. Pues mira, no sé si para los directivos españoles solo, pero para directivos en el mundo sí, o para gente que trabaje con equipos internacionales sí. Además, mira, lo tengo por aquí, es este libro. Se llama The Culture Map, el mapa cultural, vamos a traducirlo así. A mí me resultó muy útil cuando empecé a trabajar con equipos internacionales porque te explica precisamente eso, que las diferencias culturales en el entorno de trabajo afectan mucho más de lo que nos pensamos. Es decir, la manera de trabajar de un español no tiene nada que ver con la manera de trabajar de un indio, no tiene nada que ver con la manera de trabajar de un australiano, no tiene nada que ver con la manera de trabajar de un francés. Y luego resulta que estás en una call, los 5 allí, mirándonos las caras, pensando que nos entendemos, pero no nos estamos entendiendo. Y eso a veces genera mucha frustración. Y al principio de mi carrera, cuando empecé a trabajar con equipos internacionales, sentí que me daba contra esa pared muchas veces. Y encontré este libro de casualidad. Una vez, paseando por una librería, curioseando por la librería, me llamó la atención el título y dije, igual esto es lo que necesito. Y realmente sí. Da muchísimos ejemplos prácticos. Es un libro que yo me releo algunos capítulos también de vez en cuando. El subtítulo dice Decoding how people think, lead and get things done across culture. Es decir, decodificando cómo las personas lideran y hacen las cosas en diferentes culturas. Se explica por sí mismo. Para mí es un must para las personas que trabajan con equipos internacionales. He perdido la cuenta de las veces que lo he recomendado.